Hola amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En las Vías. Como siempre estamos contentos de compartir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. También agradecemos a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. Hoy me encuentro acompañada de Carlos Felipe Rodríguez Ollarse, que es especialista en políticas y planificación de transporte, y nos va a hablar un poco acerca de este tema tan importante, el sistema de transporte en Lima. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vengo a compartir los conocimientos que adquirí en estos años y estoy presto a tus preguntas. Coméntenos, ¿cómo es el sistema de transporte en la actualidad? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es la estructuración? A ver, según el último estudio que se hizo el año 2012, para Lima Metropolitana existían 10 millones de viajes. De esos 10 millones de viajes, empezaron con el proyecto del Metropolitano, que iba a llevar el 7% de los viajes. No obstante, durante el proceso de cambio de gestión, se optó por continuar con los corredores complementarios, quienes iban a asumir el 50% de los viajes de Lima. Y un nivel más abajo estaban los corredores de aproximación, integración y las rutas convencionales para ciertas zonas. ¿Cuál ha sido el inconveniente en estos últimos años? La implementación parcial de todos los proyectos. De lo que he conversado con algunos especialistas que todavía están en la gestión, me indican que, por ejemplo, la Gerencia de Transporte Urbano asume casi el 86% del transporte de todo Lima. Bueno, sumado con los colectivos, taxis, rutas informales y demás, ellos se encargan del 86% de la demanda, cuando ya deberían estar solo recabando el 10%. Los corredores complementarios que deberían estar llevando el 50% de la demanda solo están llevando el 14% de la demanda. Están en 420.000 viajes, deberían llevar 5 millones de viajes al día. ¿Cuál es el inconveniente de haber hecho una planificación, pero está muy guiado por el tema político? Que cuando se implementa el Metropolitano no continuó con las ampliaciones, el Metropolitano 2, se optó por una nueva opción que eran los corredores complementarios. Cambiaron de gestión, se implementaron los corredores parciales, y esto que está generando inconvenientes con desabastecimiento en algunas zonas de Lima. Muchas veces a las 8 de la mañana, cuando estás en el Metropolitano, en las estaciones, por ejemplo, de Naranjal, la Central, no abastece para la cantidad de personas y siempre tienen que ir en malas condiciones. Claro, el inconveniente con el proyecto, debido a que el proyecto original del Metropolitano llegaba hasta Caraballo, es que las alimentadoras se hicieron más largas. La gente llega, casi el 20% de la demanda del Metropolitano no llega con alimentadoras, el 80% de la demanda no llega con alimentadoras, llega con las rutas convencionales, o a pie o a bicicleta o en cualquier otro medio. ¿Qué conlleva eso? Que todo se concentra en Naranjal. En Naranjal llega aproximadamente 400 personas por minuto a Naranjal. Naranjal, algo de 125.000 usuarios al día recibe Naranjal. Es decir, recibe la mitad de la demanda de todas las estaciones. Es la estación más grande que tiene el Metropolitano y la que tiene mayor demanda. En comparación con el metro de Lima, el Metropolitano lleva el doble de la demanda del metro. Y casi estamos hablando de 10 veces la demanda de los corredores complementarios. Entonces todo está abocado al Metropolitano. Si no tiene una extensión para poder sopesar mejor la demanda en distintos puntos, genera estos problemas que tenemos en Naranjal, Izaguirre, La Uni, y en la noche en la vía expresa que es Canaval y Moreira, ¿no? ¿Y qué es lo que se debería de hacer para tener un mejor sistema de transporte como es el Metropolitano, que es el principal? ¿Qué se debería hacer? Las soluciones son varias. Todas las personas, todos los profesionales que tenemos en el Perú tienen una solución para el transporte de forma independiente. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es continuar las actividades dejadas por la gestión anterior. El Metropolitano no se hubiera realizado si la gestión que ahorita está en el poder de Castañeda no hubiera tenido 2 gestiones. No hubiera llegado al Metropolitano, porque no hay esa continuidad en políticas. Lo mismo con corredores complementarios. Si hubiera continuado la alcaldesa en su momento, hubieran implementado todos los corredores. No sé, se tiene un buen plan, lo hizo el YAIC el año 2005, lo volvió a actualizar el año 2007, pero no se ha continuado con ese plan. Llega una nueva gestión con una nueva solución.
No se puede implementar un corredor complementario a medias, como en el tema de Javier Prado. Tacna, Garcilaso y Arequipa es un caso que debe estar en la palestra para todos los ingenieros de transporte. Es un caso donde ha empezado el año 2014, estamos 2018 y todavía no se implementa en su totalidad. Entonces, y gracias a esa implementación parcial de esos corredores, se han retirado rutas. Entonces, dejo a zonas desabastecidas, dejo a personas sin empleo. ¿Y cómo cubren las personas esa necesidad? Con la aparición de autos colectivos, taxis, rutas informales. Entonces, tanto los dos municipios, tanto Lima y Callao, no tienen la capacidad para responder a la cantidad de colectivos que aparecen. Distintas rutas. El año 2011 se hizo un estudio de colectivos y se tenían 19, 21 rutas definidas. Posterior, ahora no se tiene bien en claro cuáles son las rutas de colectivos que tienen Lima. Entonces, claro, ha variado con el transcurso de los tiempos. Por ejemplo, por mi casa vivo cerca a la estación Naranjal y claro, las personas más se van en auto colectivo sin importar que pagan el triple o 6 veces el precio de lo que se paga en un alimentador, pero con tal de llegar más rápido. Entonces me imagino que no solo en esta parte de Lima, sino en general en Lima y Callao ha aumentado la informalidad de los autos colectivos. Claro, el tema con los autos colectivos es que mientras el auto colectivo no esté lleno, funciona como un taxi. O sea, va a la derecha, va limitando. Muchos de esos vehículos no tienen SOAT. En caso de un accidente, simplemente desaparecen, no tienen responsabilidad. Y incrementan el volumen vehicular en determinadas vías. Por ejemplo, tú que eres del Cono Norte, cruzar lo que es la zona de Javich o lo que es la zona desde Javich hasta Caquetá es bien complicado. Te puedes demorar 45 minutos en llegar desde Javich hasta el centro de Lima. Son solamente 4 kilómetros. O sea, la velocidad que se está implementando, lo que se está queriendo hacer, no se está priorizando el sistema de transporte. Debería priorizar el sistema de transporte masivo. La Gerencia de Transporte Urbano tiene 372 rutas. De esas 372 rutas hay 15.000 unidades en esas 372. Si todas fueran buses de 12 metros, la oferta sería mucho mayor, porque tendría un mejor servicio. Llegaría a las laderas de Lurín, llegaría a la zona alta Independencia, Tahuantinsuyo, Payete, etc. Pero ¿qué sucede? Llegan camionetas rurales que llevan a 15 personas. Entonces, más camionetas rurales, en vez de tener un solo bus, genera esta congestión que tenemos ahora. Si a esto le sumamos colectivos, taxis, rutas informales, esto se va incrementando y tienes problemas de no puedes entrar al centro histórico o cruzar Lima a determinadas horas y no puedes salir. Y para llegar del norte a sur tienes que necesariamente cruzar o bien por evitamiento o bien por el centro de Lima. Entonces te encuentras atrapado, ¿no? Si tú has estado con todos estos aplicativos, uno le pone quiero llegar a tal lugar y durante el recorrido empieza recalculando. Claro, con los aplicativos como el Waze. Waze, por ejemplo. Que te indica más o menos a la hora que deberías de llegar al lugar, siempre se está redireccionando. Bueno, y hablando acerca de los sistemas de transporte, ¿quiénes son las autoridades encargadas de fiscalizar que exista un buen sistema? A ver, el gran inconveniente que tenemos en Lima metropolitana, incluyendo Lima y Callao, es que tenemos muchas entidades se encargan de casi lo mismo. Sin embargo, Protransporte, en este caso el Instituto Metropolitano Protransporte, que es el encargado de la planificación tanto del metropolitano y corredores complementarios, tiene a su cargo los proyectos más grandes de Lima metropolitana, pero no ingresan al Callao. Quiere decir que al usuario lo tengo que dejar en el límite de propiedad y ver cómo llegará él a su destino. Si vive en Ventanilla, veremos cómo él ya tiene que optar por una ruta. Cuando se hizo el tema del corredor Javier Prado, cuando estábamos nosotros en el proyecto, se retiraron las rutas siempre buscando complementar el viaje. Sin embargo, se tenía la idea de que se iba a implementar un corredor tronco alimentador. Protransporte se encarga de todo lo que es los corredores complementarios y el metropolitano. Y los metropolitanos. Y si en algún momento hay un tren, un metro que implemente la Municipalidad de Lima, se va a encargar Lima. La Gerencia de Transporte Urbano se encarga de las rutas convencionales y de los taxis. La Gerencia General de Transporte Urbano del Callao se encarga de la ruta del Callao, se encarga de un paquete de rutas de interconexión, se encarga también de los taxis aprobados por la municipalidad y el otro organismo, pero ambos son
encargados de la planificación y ejecución de los proyectos. En cambio, en el otro lado está la ATE, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que solo planifican, pero no implementan, no conocen, solo hacen el metro, planifican que va a haber un metro, la línea 1, la línea 2, pero no planifican las rutas alimentadoras que van a servir ese proyecto. Entonces, ¿qué solución tenemos ahora? ¿O qué problema viene después? Lo que sucedió cuando hubo el incendio en la línea 1 del metro. Se incendió la línea del metro y el la directora de la ATE no tenía idea de lo que había sucedido, porque como está concesionado, la encargada de revisión es la Sutran, ellos no tenían ninguna injerencia, ellos habían planificado, pero ellos son los dueños del proyecto, deberían estar encima del proyecto y ver qué mejoras le pueden hacer. Si muchos ingenieros de transporte con los que he coordinado, si cuando uno va a la línea 1 del metro y se va a la estación Grau, en la parte inferior de la estación Grau, que está a nivel, es un desastre. No hay semáforos mal ubicados, hay semáforos mal ubicados, hay mucha comercialización, nadie se preocupa. Mercado. Claro, yo me preocupo en la operación, me ocupo en llevar buses, llevar trenes, llevar taxis de un lugar a otro, pero no me preocupo cómo después las personas llegan a su destino. Van a llegar a pie, de repente a una ruta alimentadora. Se han tenido una cartera de proyectos durante el año 2016-2017 gracias a la COPAL, que tenía un conjunto de proyectos. La ampliación norte del metropolitano, la conexión este-oeste del metropolitano, quiere decir que se iba a conectar, la idea era conectar el terminal o la estación, la estación Tomás Valle con el aeropuerto. Entonces, ¿eso qué servía? Que porque iban a participar en el evento los panamericanos o parapanamericanos, tenían a la red del metro, a la red del metropolitano como red para acceder a algunas de las sedes del proyecto. Y se iba a complementar con los corredores complementarios, corredor panamericana, y se cubría la mayor cantidad de sedes. Con el metro también, se iba a implementar una estación a la altura de la Videna y ya se tenía conectado. ¿Qué sucedió en el proyecto? Cuando la política no va acorde con la planificación de la ciudad, que se optó en mejorar la vialidad, pero no en mejorar la vialidad en tema de aumentar la capacidad, en mejorar lo que hay, lo que existe, sino en todo lo que es asfalto. Hago más bypasses, en vez de 3 le pongo un cuarto carril. Entonces eso está priorizando la Municipalidad de Lima en vez de priorizar la planificación. Mejoro primero lo que hay, ordeno lo que existe y después voy a los siguientes niveles. Ese es el gran inconveniente que hemos tenido, ¿no? En tema de planificación, primero ordeno como cualquiera, ¿no? Primero ordeno en casa y una vez ordenado ya tengo la idea clara de qué es lo que yo quiero para Lima. Pero si no sé qué tengo, hago estudios que no los tomo en consideración, hago estudios para tenerlos en una vitrina y que el que viene lo deseche, o que no coordinen entre municipios, o que no coordinen siquiera con tus municipios distritales, se deforma el proyecto. No hay una buena gestión. Para eso debe existir diversos estudios. Por eso quería preguntarle, ¿por qué es tan importante que exista una planificación vial? La planificación vial es importante porque, primero tengo que tener una planificación de qué es lo que necesito. Cuántas rutas, cuáles son mis corredores troncales. No todos los corredores de Lima tienen que ser troncoalimentadores. No todos los corredores de Lima tienen que ser metropolitanos. No tengo que tener una red de metros en todo Lima, sino tengo que partir de lo que yo necesito. Yo puedo tener como arteriales a los metros, pero mientras llegue un metro me puedo demorar 10 años. Entonces tengo que tener, por ejemplo, el Metropolitano 2 o el COSAC 2, es un estudio que viene del 2007. Era de este-oeste. Se volvió a actualizar y lo hizo JICA con la Secretaría de Movilidad. Y llegó el JICA y lo elaboró el estudio, después se hizo un estudio el año 2009-2010 para hacer el Metropolitano 2. Y el 2011 cambian de gestión y se cancela el proyecto y se hace un metro. Un metropolitano te puede valer alrededor de 1.000 millones de soles, alrededor de 350 millones de dólares, perdón. Pero un metro como el que estamos haciendo para el eje este-oeste está alrededor de los 6.500 millones de dólares.
Entonces, con ese dinero se pudo haber implementado BRTs metropolitanos en Lima, dándole el espacio para que más adelante pueda venir un metro. Un metro debería estar en la Panamericana. Es el eje central, ¿no? Pero esa planificación de lo que yo quiero como movilidad, como quiero la movilidad en Lima, ¿dónde están mis ejes principales? Después de eso entro ya al tema de infraestructura vial y la seguridad. Porque yo no voy a implementar BRTs como el metropolitano para que tenga 20, 30 accidentes al año. Entonces tengo que asegurar también al usuario. Recordando que nosotros no transportamos vehículos. Nuestra meta no es llevar un vehículo, sino personas. Y eso es lo que se debería priorizar, ¿no? En muchos lugares como San Isidro se está priorizando, pero también San Isidro ya tiene otro enfoque. Ya San Isidro quiere todos bicicletas, todo a pie. Todo lo acerca de movilidad sostenible están impulsando. Claro. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa para seguir hablando acerca de la importancia de la planificación vial. Así que volvemos dentro de unos minutos. Soy Mauricio Chumbitaz, de la categoría 1600 del circuito turismo competición. Un consejo que les doy, por ahí vi en las redes sociales: si usamos la auxiliar, el Perú no avanza, porque yo sí respeto. Atriqui. ¿Qué onda, viejas? ¿Qué tal? Uy, qué caripela, ¿eh? ¿Saliste anoche? Me dormí con la televisión prendida. Ay, ¿qué tenés? 80 años. Temazo. Igual el disco anterior tenía mejor flow, ¿eh? ¿Trajiste el tejo? Ay, me olvidé. Siempre te olvidas de todo. Tu vieja se olvida de todo. ¿Te fijas vos que estoy manejando? Bueno. Upa, ¿qué tenés acá? Si la máxima es 80. Déjalo, es un loquito. La próxima paremos que no puedo retener más. Ay, qué suplicio. Me duele la cintura. ¿Qué tenés? ¿80 años? Si vas a roncar, te pasas para atrás, ¿eh? Hola amigos de T-Vial, les saluda Johnny Bushikay, piloto de TC2000. Uno de los consejos que les puedo dar es que no corran en las calles. Si quieren practicar este lindo deporte, vengan al autódromo, al cartódromo, y así evitamos responsabilidades mayores. Vamos juntos, vamos seguros. Esto es el 2% de un café. Esto el de tu pelo. El de una tarta. O el de una bicicleta. El 2% no es nada hasta que le pones nombre. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola, soy Sonalito Esta, un saludo para T-Vial, solo para decirles y darles un consejo. Nosotros con Santiago somos muy obsesivos cuando vemos las señales de tránsito y respetamos siempre la luz antes de cruzar. Es importantísimo, si la luz te dice que tienes que detenerte, detente y espera que realmente cambie para que puedas cruzar. Eso te va a salvar la vida.
Amigos, regresamos a su programa En las Vías. Estamos acompañadas de Carlos Felipe Rodríguez, especialista de políticas y planificación del transporte. Estamos hablando acerca de la planificación, los sistemas de transporte en Lima. También quiero recordarles que nos pueden ver a través de las redes sociales como TVial Oficial y que todos estos programas son subidos a nuestro canal de YouTube para que puedan compartirlo las veces que ustedes quieran. Bueno, nos habíamos quedado acerca de la importancia de tener una buena planificación vial. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cuáles son las etapas? A ver, en primer lugar tengo que saber a qué quiero llegar, cuál es mi meta, como tanto a las personas, a los decidores como a los profesionales que quieren, a qué quieren llegar, en el tiempo que están planificando lo que desean obtener, pueden ellos ir apoyándose en estudios. No necesariamente los expertos o las modelaciones, todo lo te va a decir cómo llegar al proyecto, pero te da un indicio. En el caso de los proyectos que se han venido haciendo en Lima, se tienen proyectos de transporte masivo que han funcionado demasiado bien. El Metropolitano se tenía una demanda, ha superado la demanda que se tenía. ¿Cuál ha sido los inconvenientes? Que cuando tú planificas, tienes que planificar la puesta en marcha. Ese es el gran error que se tiene durante la planificación. Yo hago una planificación de cuando ya está todo consolidado, pero no me doy cuenta cómo voy a hacer esa consolidación. En muchos países es más difícil hacer un estudio de la puesta en funcionamiento que el estudio de cómo va a quedar el metro, cómo va a quedar el metropolitano, cómo los corredores complementarios, las rutas convencionales, sino cómo voy a ir implementando poco a poco. Un claro ejemplo fue el año 2006, hizo un estudio para los primeros corredores complementarios, lo hizo una empresa española para la Municipalidad de Lima. Partió de la evaluación de rutas convencionales. Uno va siguiendo la lectura del estudio que se hizo el año 2006 y revisan las rutas convencionales y ¡puf!, de la nada aparecieron los corredores. Yo estoy revisando una ruta y aparecieron los corredores. Entonces la pregunta era, ¿cómo lo implemento? Eso era lo complicado. Entonces, ¿cómo parto para la planificación? Primero, ¿a qué quiero llegar? Después me apoyo en estudios. Después tengo que tener bien en claro quiénes son mis colaboradores, quién van a participar en el proyecto, quiénes son mis stakeholders, quiénes son mis compañeros en este proceso. Son transportistas, son los conductores, los usuarios, todo el entorno. Tengo que involucrar a todos los que participan en el entorno vial. Uno de los grandes apoyos que estuvo el Metropolitano con respecto a los corredores, la gran diferenciación, fue que el Metropolitano buscó hacer que los operadores sean empresas consolidadas. Una empresa consolidada que formen un consorcio. Entonces, estos consorcios eran empresas con experiencia. En los corredores complementarios se consideró que ya eran empresarios y no se hizo esta coordinación. No se hizo ese trabajo empresarial de formar profesionales, de formar a los directores, a los gerentes. Muchos de ellos eran afiliadores. Entonces, como afiliador, no le importaba cómo operaba el sistema, sino mientras pagaran su cuota diaria. Esas cuestiones también se tiene que ver al otro lado. No se preocupan tanto por el usuario. No se preocupan por el usuario, no se preocupan tanto por el empresario. El empresario va a invertir su dinero. Muchos empresarios. Exacto. Un empresario en ningún lado del país, a menos que sea Bill Gates o similares, pueden decir que yo quiero empezar un negocio por amor a la ciudadanía, por amor a la población. Lo hacen es un negocio. La actividad de transporte público es la actividad que genera el resto de actividades en Lima. Como el conector, el nexo, para que una persona se vaya al trabajo, para que una persona se vaya a la universidad. ¿Cuál es lo bueno de de todos estos sistemas independientes que han salido, como el Metropolitano, corredores y metro? El sistema integrado. Claro, el sistema integrado que se desea conformar, que el último paro de transportistas que paralizó todo Lima data del año 2009. En el mes de julio del año 2009 se hizo un paro de transportistas que paralizó todo Lima. Nadie podía moverse más que en taxi o auto privado. Pero desde ahí no. 2009, estamos en 2018.
Porque ahora que tenemos, el Metropolitano va a seguir operando, los corredores van a seguir operando. Los autos colectivos van a seguir operando. Exacto, entonces tengo yo, el metro va a seguir operando, entonces tengo ya sistemas que están ajenos a cualquier realidad que vaya a suceder con los trabajos. Exacto. Ahora, pero que yo no puedo meter siempre sistemas nuevos, tengo que primero repotenciar, ordenar, mejorar la capacidad de mi sistema actual. Es que todo lo anterior no puede decir que es malo. Ese es el gran problema también que tenemos. Creen que en las rutas convencionales, todas las rutas convencionales son malos, todos los conductores son malos. Se ha visto hace unos días como un conductor intenta respetar las normas y un pasajero lo ataca. Nos ha pasado en el Metropolitano, nos ha pasado en los corredores, nos ha pasado en las rutas convencionales. Sí, las personas tienen ciertos temperamentos a la hora, al menos de hacer la cola en el Metropolitano, siempre hay muchos problemas a las 7, a las 8 de la mañana. Claro, el Metropolitano, el Metro de Lima, los corredores complementarios. En el caso de los corredores complementarios es un caso muy aparte. Se están implementando parches en vez de hacerlo las medidas. Si siguieran el plan que se elaboró el año 2014, los corredores estarían funcionando. Pero ¿qué sucede? Están implementando un sistema novedoso, es como comprarse una camisa. Me compro una camisa nueva y lo pongo, hasta que me doy cuenta que ya pasó el uso, es un corredor. No sigo mejorando la capacidad de mi corredor, no les doy esa ventaja competitiva que tiene un corredor complementario, que es vehículos de mayor capacidad, paraderos diferenciados. Exacto, no le doy mayor orden también. El Metropolitano tiene una ventaja competitiva que tiene sus propios carriles y tiene estaciones a nivel. Hago mi pago previo y entonces tengo la facilidad. Entonces, y aparte también calculas el tiempo que las podrías llegar y las personas ya toman sus precauciones. Saben cuánto van a demorar en llegar, cuánto van a demorar a promedio en colas y cuánto demoran en la transferencia. Entonces, ese tipo de actividades tiene que ser reguladas por una sola entidad. Yo sí concuerdo en que debería haber una sola entidad que maneje toda la planificación. Todo el sistema de transporte. Exacto. Sería bien beneficioso. Bueno, este tema es muy amplio y los minutos se nos han pasado volando. Sé que es muy importante toda la información que nos ha brindado. Quiero agradecerle por su visita y esperamos tenerlo de nuevo otro día para que nos pueda seguir compartiendo acerca del sistema de transportes de Lima. Acepto tu invitación. Cuando desees, estoy presto a participar. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya saben, nos pueden seguir a través de las redes sociales y si tienen alguna consulta también nos pueden escribir. Nos vemos en el siguiente programa de En las Vías. Gracias.